Dice esto: por ahora tenemos solamente la autopsia que da 3 parámetros: data de muerte, causa de muerte y mecanismo de muerte. Llevaba varios días muerto. Vamos a hablar con Carlos Damín, que es toxicólogo. Carlos, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, a ver, cualquier estudio riguroso que se haga, ¿no?, con referencia a una autopsia, ¿va a dar efectivamente el motivo de la muerte de Sotelo? Sí, indudablemente la autopsia exclusivamente se hace con ese fin, para saber cuál es la causal y el mecanismo de la muerte. Así que definitivamente es lo que conduce siempre a la certeza. Ajá. Y esta meticulosidad también lleva a saber, en caso de que haya consumido drogas, cuáles fueron, si ya venía consumiendo, si era algo lamentablemente cotidiano. Sí, claramente, por eso se hace una evaluación toxicológica que demora algunos días, porque son estudios químicos un poco más prolongados, y claramente eso va a poder determinar si en los últimos días, o incluso se pueden hacer determinaciones puntuales y precisas para ver si incluso un poco más largo en la historia hubo un consumo de algún tipo de sustancia. Ajá. A ver, ¿cuáles son, en base a su vasta experiencia, las sustancias que pueden llevar a la muerte de una persona? Me parece que hay varias consideraciones para hacer. Muchas veces, primero, la gente muchas veces no conoce si tiene algún problema de salud. Muchas veces no sabemos si tenemos algún problema de salud hasta que alguna manifestación la pone en evidencia. En algunos casos con una enfermedad grave, puede ser un infarto, puede ser una arritmia cardíaca, en algunos casos se manifiesta directamente con la muerte. Y esto en varios casos también es puesto manifestado por el consumo de una sustancia. Esto lo tenemos en repetidas ocasiones y es algo que se ve frecuentemente. Es decir, alguien padece una enfermedad, no lo sabe, por una situación, por ejemplo, el consumo de una sustancia, termina manifestándose esa enfermedad e incluso puede ser la muerte. Carlos, doctor, las sustancias que... Javier Díaz, ¿puede ser anabólico también? Los anabólicos a lo largo de mucho tiempo generan de muchas alteraciones en el cuerpo. El cuerpo no está preparado para el consumo permanente de anabólicos porque son algo que no son buenos para la salud definitivamente y generan enfermedades a largo plazo. Así que tranquilamente pudieran ser el consumo de anabólicos lo que conduce a una enfermedad de una persona. Ajá. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay sustancias, que las sustancias que se consumen en muchos casos son ilegales. Y cuando hablamos de sustancias ilegales no hablamos de controles de calidad. Es decir, que muchas veces la gente cree que consume una cosa y está consumiendo por ahí no solo esa que cree, sino otros que son adulterantes, contaminantes o adulterantes normales, ¿no? Sí, sí. Claro, a ver, porque lo que tengo entendido, chicos, es que cuando llega la policía, no solamente no había rastros ni de alcohol ni de drogas, sino tampoco de una persona de haberse trenzado en lucha. Claro, no. Por eso está buena, es pertinente la pregunta de Javier en cuanto a que, porque uno dice droga, cocaína, marihuana, LSD, pastillas, los anabólicos también en un momento pueden hacer estallar un corazón. Sí, claro, a largo plazo, cuando se consume por mucho tiempo, tranquilamente podría ser. Se lo pregunto y recalco esto, doctor, porque hay mucha gente que, acompañado con el ejercicio que hace de manera diaria en el gimnasio, lo acompaña con esto, para seguir formando y moldeando su cuerpo. Por eso me gustaría tener su palabra y el consejo para aquellos que lo hacen creyendo que nada les va a pasar, y más aún para los que ni siquiera saben que tienen una enfermedad de base. Definitivamente el consumo de anabólicos no es un hábito saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es usar un complemento nutricional, un complemento dietario, que pudiera no ser contraproducente. Es decir, el ejercicio físico está muy bien si uno le puede agregar un complemento que ayuda nutricionalmente al mejor desarrollo del músculo, es una cosa. El problema es cuando se agregan sustancias del tipo hormonal, como pudieran ser los anabólicos, que eso sí no solo altera, es decir, es cierto que infla el músculo y muchas veces estéticamente es lo que se busca, sino que eso produce daño en todo el organismo. A ver, doctor, ¿qué tiene un anabólico? ¿De qué se compone? Un anabólico básicamente es una hormona o es un grupo de hormonas que lo que hace es artificialmente crear una situación artificial, valga la redundancia, que hace inflar al músculo.
Esto, es decir, produce este efecto sobre el músculo que no es natural ni es saludable, pero también altera a todo el organismo, altera mucho el hígado, altera mucho los testículos, por ejemplo, en el caso de los varones. El uso de anabólicos generalmente genera esterilidad sexual, puede generar disfunciones en la sexualidad. Es decir, produce, y básicamente en el hígado y en el corazón, porque el corazón también es un músculo que también se hipertrofia. Como se inflan los músculos que se ven, los músculos abdominales o el bíceps, también le pasa lo mismo al corazón. Es decir, que definitivamente no es un hábito saludable el uso de anabólicos. Bueno, por eso la autopsia primaria que conocimos, que tenemos acá, dice cardiopatía hipertrófica y dilatada. Digamos, habla del corazón. ¿Cómo que se agrandó el corazón? Claro. Esto no quiere decir que sea por el uso de anabólicos, es decir, pudiera serlo, pero también lo puede tener una persona que nunca usó anabólicos. Claro. Sí. Ahora, doctor, ¿un anabólico se compra dónde y sin recetas de venta libre? ¿Lo compra cualquiera? No, los anabólicos no son de venta libre, por supuesto que hay una comercialización ilegal de ellos, pero no son de venta libre claramente. Los que se venden en farmacia requieren de una receta. Ahora, ¿y para qué se utiliza un anabólico? Digo, ya con una connotación positiva. ¿Quién tiene que consumir anabólicos? Bueno, normalmente anabólicos se les suelen dar a personas que tienen trastornos nutricionales, personas que han perdido mucho peso por algún tipo de enfermedad. Muchas veces se utiliza en personas de edad avanzada porque es un constructor de músculo, es un constructor del cuerpo. Entonces, en personas que han perdido peso suelen ser muy efectivos y buenos. Claro, y a ojo de buen cubero, como diría mi abuela, cuando usted ve un cuerpo moldeado, ¿sabe si es de gimnasio y si hay además anabólicos puestos en ese cuerpo o es difícil de diferenciar? Porque vemos fotos acá de este joven de Sotelo que murió y la verdad que tiene un cuerpo tallado, es un físico-culturista. Digo, ¿los especialistas saben discernir? No, y me parece que tampoco debemos hacerlo porque si no es ser prejuicioso. Mucha gente tiene una característica genética o una característica o ha hecho mucho esfuerzo realmente por hacer un desarrollo muscular bueno y lo ha hecho simplemente con complementos nutricionales y no con el uso de este tipo de sustancias. Entonces, no significa un buen cuerpo el uso de anabólicos y tampoco significa que el uso de anabólicos normalmente logre un buen cuerpo. Entonces, bueno, muchas veces se mal utilizan, por ahí pueden obtener un efecto que parece beneficioso, pero que no lo es. Claro. Doctor, le quiero preguntar, si se consume anabólicos, porque estaba hablando recién de una disfunción en cuanto a lo disfunción sexual. eréctil. Sí. Sí. ¿Puede ser que se mezcle el anabólico con el Viagra? Y en ese caso, ¿qué sucedería? Mire, lamentablemente los argentinos consumimos muchas sustancias y además el problema que tenemos es que mezclamos muchas sustancias. No es poco frecuente, cada vez que encontramos situaciones dramáticas, nos encontramos con personas que han consumido 2, 3, 4, 5 sustancias. La mezcla de sustancias suelen ser lo que conducen a situaciones fatales. El uso de anabólicos por tiempos prolongados pueden provocar alteraciones cardíacas y claramente un problema que tienen el uso de este tipo de medicamentos para la disfunción eréctil, que muchas veces suelen ser utilizadas innecesariamente, porque también tienen indicaciones muy precisas, pero es frecuente que la gente las malutilice. Entonces, la combinación claramente pudiera provocar, entre otras cosas, arritmias cardíacas. Y el alcohol también, la mezcla de alcohol, si lo hubiera, ni hablar, ¿no? El alcohol siempre complica mucho más y tenemos que tener en cuenta que todas estas sustancias son sustancias químicas y si recordamos un poco de la escuela, las sustancias químicas se combinan entre sí y cuando se combinan generan muchas veces otras sustancias que incluso son más nocivas para la salud. Entonces, por eso nuestras recomendaciones siempre son que cuando las personas consumen alguna cosa, nunca deben mezclarse ni el alcohol con medicamentos, ni el medicamento con sustancias ilegales, ni las sustancias ilegales con alcohol.